Hola, hoy damos inicio al tercer día, en el cual nos vamos a concentrar ya más en detalle en los mecanismos específicos para las víctimas o las medidas específicamente destinadas para ellas en la legislación mexicana. Si recordamos y hacemos un repaso rápido, lo que hicimos en la primera sesión fue concentrarnos en los principios generales. En la segunda sesión nos concentramos en la institucionalidad, es decir, quién hace lo que debería hacerse y cuál es nuestro rol dentro de lo que debería hacerse. Y hoy y mañana nos vamos a concentrar, y para finalizar la última clase, la última sesión en donde englobemos todo, hoy y mañana nos vamos a concentrar en el qué, es decir, en cuáles son los derechos de las víctimas. Y como no nos podemos detener en cada uno de ellos, fundamentalmente nos vamos a concentrar en la discusión entre asistencia y atención humanitaria y reparación a las víctimas, que son dos situaciones o circunstancias que generan a veces algunas dudas en funcionarios y operadores judiciales y administrativos. Es decir, establecer qué son cada una de ellas, a quién corresponde la obligación fundamental de garantizarlas a las víctimas, y en tercer lugar, cuál es la relación entre unas y otras. Y esto se debe fundamentalmente a que la victimización masiva genera no solamente el daño que produce la victimización, sino que en muchos casos deja una condición de vulnerabilidad a las víctimas, las cuales deben en algunos casos, meses o incluso años, depender de una vulnerabilidad asociada a esa victimización que el Estado y la sociedad debe atender, pero que no necesariamente es la evaluación del propio daño que ha producido la victimización. Y es por ello que existen medidas tanto de asistencia y atención para víctimas como de reparación, como dos componentes distintos de los derechos de las víctimas. Esto es precisamente lo que consagra y estipula la Ley General de Víctimas de México. Y por eso van a ver ustedes en su revisión de la ley que hay un capítulo detallado sobre asistencia y medidas de atención, y hay uno distinto e identificado sobre medidas de reparación. Fundamentalmente, las medidas de reparación son las cuales van a tener a su juicio los funcionarios judiciales cuando resuelvan los casos. Y solamente de manera marginal van a tener un rol en las medidas de asistencia. Pero es fundamental comprender esto, porque en muchas ocasiones en las cuales se han establecido políticas de víctimas, muchos gobiernos o funcionarios lo que han hecho es confundirlas. Y en esa medida y en esa confusión, en lo que ha terminado es en una garantía precaria de los derechos de las víctimas, pues en muchos casos se han utilizado medidas que no son medidas de reparación para cumplir los objetivos de la reparación. Por ejemplo, establecer medidas establecidas en derechos sociales, como el trabajo o la educación, para garantía de reparaciones a víctimas, solamente como eso. Y es decir, por ejemplo, el caso más trágico, como usted sufrió una violación a derechos humanos, entonces a su hijo le vamos a garantizar un cupo en una escuela pública gratuita. Ahí entonces la pregunta muy válida que se hacen las víctimas es: yo tenía que sufrir una violación grave de derechos humanos para que mi hija o mi hijo pudiera ser educado en una escuela del Estado. Y la respuesta evidentemente es no, debe existir alguna diferencia entre lo que se conoce como la política social del Estado o el aseguramiento de los derechos económicos, sociales y culturales, la reparación a las víctimas y las medidas de asistencia y atención. Entonces la lectura que tenemos hoy fundamentalmente se va a concentrar en establecer conceptualmente cuál es cada una de ellas y cómo podrían operar para reforzarse en un sistema de reparación masivo a víctimas. ¿Por qué? Porque si bien cada una de ellas es distinta a la asistencia humanitaria, es distinta a la reparación, y eso es distinto al aseguramiento de los derechos a la salud, a la vivienda o a la educación, en un proyecto de rehumanización social y en un proyecto de atención masiva a víctimas es fundamental que las tres trabajen de la mano para que se logren los objetivos de democratización, de reconstrucción de la confianza cívica y de todos aquellos que hablaba Pablo de Grave en la primera lectura que tuvimos. Entonces, por eso es que en el día de hoy nos vamos a concentrar en esa lectura y compararlo con lo que está estipulado en la ley de víctimas. Y al final, entonces, lo que vamos a hacer es un ejercicio muy sencillo a partir de un ejemplo muy importante en el sistema interamericano, que es gracias a un caso mexicano en el cual la Corte entra a discutir qué es y qué no es reparación,
y a partir de allí evalúa unas políticas sociales que ha adoptado México y establece esa idea del concepto de la reparación transformadora. Entonces supongo que para ustedes no es para nada desconocida la sentencia de Campo Algodonero, conocerla bien es importante, pero nos vamos a concentrar en una partecita específica que es la parte sobre las reparaciones. Así que buen día y que tengan un trabajo muy productivo.